Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar ya a ver nuestro segundo tema. Vamos a empezar a ver lo que son ya los algoritmos, ¿listo? Desde este tema ya vamos a empezar a hacer programación con los celulares, con la aplicación que les he pedido que se descarguen, ¿no? El pseudocode, ¿no? Con eso vamos a empezar a trabajar inicialmente, ya este primer bimestre. Entonces, obviamente, en primera instancia tenemos que ver algunos conceptos que son muy importantes en lo que es el diseño de algoritmos, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver simplemente esta partecita. Entonces, eh, primero, ¿qué es un algoritmo? O sea, lo primero que tenemos que saber y tenemos que entender y tenemos que definir es pues lo que es un algoritmo, ¿ya? Entonces, un algoritmo se define, ya, y esto es a nivel general, ¿ya? Por si acaso. Esta es una definición general. ¿Alguien por si acaso tiene su micrófono activo? ¿Ya? Esta es una definición general que indica que un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿ya? Pueden ser pasos o puede también ser conjunto de procedimientos o acciones que vamos a realizar, ¿no? Que nos va a permitir, obviamente siguiendo estos pasos, resolver ciertos problemas o realizar o llegar a ciertas metas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente nosotros de manera inconsciente definimos algoritmos, ¿ya? Constantemente vamos definiendo lo que son algoritmos o los aplicamos de forma inconsciente. ¿Qué es? Porque es automático. Es como programar lo que vamos a hacer, pero esta vez especificando de manera un poco más clara los pasos que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un algoritmo, ya, de algo básico. No es un problema clásico, digamos. O sea, la lámpara, si no funciona nuestra lámpara, nos preguntamos, o sea, empezamos a definir, a ver, si nuestra lámpara no funciona, a ver, primero verificaremos si está enchufada o no. Si no está enchufada, pues la enchufamos. Decidimos esa serie de pasos. Y si está enchufada, pues revisamos el foco para ver si está quemado, ¿no? El foco estará quemado, si está quemado, pues reemplazamos el foco. Y si no está quemado, pues bueno, ya no sabrán, digamos, algo de electricidad y dirán, pues reemplazar o comprar una nueva lámpara, ¿no? Pero todos nosotros hacemos algoritmos, ¿no? Incluso ustedes han hecho un algoritmo para entrar a esta clase, o sea, a ver, primero voy a ver el enlace, lo voy a abrir en Meet, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego voy a sacar mi cuaderno, voy a empezar a tomar los apuntes, después voy a estar atento a ver si me toca esta vez revisión para calificación del SER, etcétera, ¿no? Si me toca la calificación del SER, entonces voy a proyectar ya mi pantalla con mi celular, si no me toca, pues la siguiente, ¿no? Y ya van preparando y definiendo esa serie de pasos y procedimientos que obviamente están buscando al final resolver un problema o alcanzar un objetivo. Eso es un algoritmo y todos lo hacemos de manera inconsciente, o sea, automáticamente, en todo, desde que nos levantamos, ya hasta para dormirnos, ¿no? Hacemos todo, ¿listo? Entonces estos son los algoritmos, ¿ya? Entonces, ¿qué más se nos dice? Miren, estos algoritmos los hemos hecho tantas veces que difícilmente nos podemos enumerar los pasos para alcanzar este objetivo. O sea, lo hacemos de forma automática, es parte del pensamiento que tenemos como personas. ¿Listo? Desde el hecho de querernos subir a un auto, o sea, ya pensamos cómo lo vamos a hacer. O si vamos a tomar un trophy, ya pensamos al salir, voy a ir a la esquina, voy a esperar el número, no sé, el número 100 por decirles, ¿no? El trophy 100, voy a levantar mi mano, si está vacío, pues esperaré el siguiente, o si aparece otra alternativa que es el número 201, pues me voy a subir en ese. Entonces ya vamos planificando, vamos definiendo esa serie de pasos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces en todo, estamos siempre tratando de trabajar con lo que son los algoritmos. Acá, ¿no? Cuando queremos rendir un examen, pues, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Lo primero es estudiar. Y aquí nos preguntamos, ¿estudiar lo suficiente? Pues, si hemos estudiado lo suficiente, vamos a aprobar el examen. Si no he estudiado lo suficiente, pues voy a reprobar el examen. Y eso es todo. En algunas organizaciones tal vez algunas empresas o organizaciones a las que han entrado, tal vez vieron también algunos algoritmos para realizar ciertos trámites, ¿no? O sea, diagramas de flujo les llaman ellos, ¿no? O sea, un flujo de pasos que tenemos que seguir para ciertos trámites. Y está ahí, está
como un algoritmo programado lo que tenemos que hacer para pues, hacer un trámite o hacer algo ahí, ¿no? Entonces, ya, esa es la definición general, ¿no? Pero ya en lo que se refiere a informática, ¿listo? Es un método, o sea, lo vamos a entender como un método ahora, ¿listo? Y ese método va a describir la solución de un problema, pero no un problema cualquiera, un problema computacional, o sea, un método que va a describir la solución de un problema, pero que en el cual vamos a utilizar la computadora. Y obviamente tiene que tener una serie de pasos. Y esos pasos tienen que tener tres características importantes. Esos pasos tienen que ser precisos, se tiene que indicar exactamente lo que se tiene que hacer. No podemos aquí, ya cuando vamos a trabajar y tener estos pasos para colocarlos en la computadora, tienen que ser precisos, no pueden ser ambiguos, tienen que ser exactos, ¿ya? Tienen que estar definidos, ¿de acuerdo? Y tienen que ser finitos. Esto significa pues que tienen que tener un algoritmo, siempre tiene un inicio y tiene un final, o sea, va a empezar y en algún momento el algoritmo tiene que acabar. ¿Ya? Entonces, o sea, las tareas tienen que tener estos pasos que deben ser precisos, definidos y finitos. Vuelvo a repetir porque creo que acá les di una definición errónea. Preciso significa que, digamos, si hago un algoritmo para una computadora para que sume dos números, pues la suma tiene que ser exacta. ¿Ya? Eso es de exactitud. O sea, si meto 2 más 2 me tiene que salir 4. No puede salirme 3. A eso se refiere la precisión. Ya, estaba creo aquí, ¿no? Un poquito me confundí con lo que era definidos. Y definidos implica que tiene que ser, pues, tiene que estar bien detallado lo que se tiene que hacer. No puede ser algo ambiguo. ¿Ya? Y finitos son, pues, que tiene un inicio y tiene un final. ¿Listo? Ahora, cuando tengamos problemas en informática y queramos nosotros aplicar lo que son los algoritmos, no van a existir reglas específicas para que podamos resolver ese problema. ¿Listo? Lo único que vamos a tratar nosotros es de inicio a aplicar las tres tareas básicas de la informática, que es la entrada, el proceso y la salida. O sea, vamos a tratar de analizar nuestros problemas con eso. O sea, tenemos un problema de programación del cual tenemos que trabajar con un algoritmo, pues tenemos que pensar en la entrada, en el proceso y la salida. Es el único esquema general que vamos a tratar de seguir, ¿ya? Para llegar a una solución. Entrada, proceso y salida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las técnicas que se les va a dar básicamente están orientadas a identificar en un problema de programación para diseñar un algoritmo qué datos necesitamos de entrada, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a procesar? Y cuando lo vamos a procesar tenemos que utilizar fórmulas matemáticas, ¿ya? Aritmética básica, suma, resta, multiplicación, división, lo esencial, ¿de acuerdo? Y cuál es la salida para ese problema computacional que estamos queriendo resolver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, algunas características que deben tener los algoritmos, ¿listo? Entonces, estos algoritmos tienen que resolver el problema para el que han sido formulados. Y esto va a depender mucho de que ustedes analicen el problema, ¿ya? Lo entiendan y sepan identificar esos tres factores que les vuelvo a repetir, esas tres tareas. ¿Cuál va a ser la entrada para ese algoritmo? ¿Qué tienen que hacer en el proceso? ¿Ya? Y qué van a hacer y qué datos tienen que desplegar en la salida. ¿Ya? Cuando no se identifica esto, el algoritmo no resuelve el problema. ¿Ya? Puede que se les pida un algoritmo para sumar dos números y al final sacan la multiplicación. Ocurre cuando no se entiende el problema.
En otro caso más, ya más, no tan ambiguo, digamos, un caso más específico, a veces se les pide un algoritmo para que, digamos, un cliente va, paga en un restaurante, etcétera, y tiene un descuento y todo lo demás, y se les pide cuánto tiene que pagar en total, incluyendo el descuento, pues a veces no sacan el total que debería pagar incluyendo el descuento, simplemente cuánto sería el descuento. Entonces ahí el algoritmo ya no está haciendo lo que debería hacer. Simplemente le dicen tiene un descuento de 10%, nada más, pero no le dicen cuánto debería pagar incluyendo ese descuento. A veces nos disparamos con la solución. Es por eso que es muy importante analizar muy bien los problemas y pues tratar de seguir estos procesos, que siguen esas tareas básicas. ¿Ya? Y se da cuando no se entiende el problema, pues que los programadores crean algoritmos que resuelven problemas diferentes al planteado. Se pide una cosa y al final procesan otra cosa y sacan otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al escribir los algoritmos, pues sobre todo en analizar los problemas. ¿Ya? Ahora, los algoritmos, por si acaso, son, entre sus características, pues se nos dice que son independientes de los lenguajes de programación. Yo les dije que vamos a aprender este lenguaje de programación, ¿no? En la materia, pero de momento el algoritmo que nosotros escribamos, ¿ya? Una vez hecho, lo podemos transcribir en cualquier lenguaje de programación. No se olviden que un lenguaje de programación tiene su sintáctica, su sintaxis y su semántica, ¿no? La forma de escribirlo y la interpretación o el sentido que le vamos a dar. Y teniendo un algoritmo, pues varias líneas de código así de un algoritmo, pues a cualquiera de los lenguajes de programación lo vamos a poder llevar. Ya simplemente conociendo la sintaxis, o sea, la forma de escribir el lenguaje, lo transcribimos, nada más. Entonces son independientes de estos lenguajes de programación. Podemos crear una solución a un problema que sea independiente de ellos y pues después es aplicado en cualquiera de estos. ¿Listo? Entonces deben ser precisos, decíamos, porque los resultados de los cálculos, lo que les decía, deben ser exactos, ¿no? De manera rigurosa. No es válido que un algoritmo solo se aproxime a la solución, ¿no? Ahí está la definición otra vez de preciso, lo que les decía, ¿no? Tiene que ser exacto. ¿Listo? Por ejemplo acá, miren, tenemos aquí al lado izquierdo un algoritmo. Bueno, todo algoritmo tiene un inicio y un final, ¿no? Aquí se está capturando la base y la altura de ese triángulo. O sea, la idea de este algoritmo es poder calcular el área de un triángulo. ¿Ya? Está calculando el área de un triángulo. Y miren acá, está analizando la entrada, el proceso y la salida. Si voy a calcular el área de un triángulo, ¿qué necesito en la entrada? Como datos de entrada para calcular el área de un triángulo, pues necesito la base y la altura. O sea, si no tengo la base y la altura del triángulo, no voy a poder calcular el área, ¿no? Entonces se dan cuenta que la entrada es la base y la altura. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Estamos? ¿Ahí? Hola, hola. Sí, Inge, está bien. ¿Ya? Sí, licenciado. Súper, ya. Entonces miren, si voy a hacer un algoritmo que calcule el área de un triángulo, pues necesito como entrada la base y la altura. Tengo que saber identificar eso. Si en la entrada ya me equivoco, digamos, solo necesito la base, pues ya va a estar mal todo, ¿no? Necesito saber e identificar bien lo que necesito como datos de entrada. ¿Ya? Una vez que tengo la base y la altura, ¿qué voy a hacer en el proceso? Voy a aplicar la fórmula, ¿no? Esto ya es parte del proceso, ¿no? El área, que es igual de un triángulo, es a base por altura sobre 2. Esto hace que el algoritmo sea preciso. No voy a decir el área es igual a base por altura sobre 3, o sea, tiene que ser exacto. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Y aquí va con la otra situación más que es definido, que vamos a ver la otra característica, que esto tiene que no generarse ambigüedad. La fórmula tiene que escribirse como tal. No puedo acercarme a la fórmula. Entonces miren, aquí se está procesando.
estás realizando operaciones, ¿ya? Y en la salida pues va a mostrar el valor del área. Miren, la salida, si me han pedido calcular el área, pues en la salida el área es lo que debo mostrar, ¿no? Es ese cálculo del área, ¿ya? Entonces ahí está, que debe ser preciso. Y si se dan cuenta, acá estamos viendo entrada, proceso y salida. Traten de analizar siempre los algoritmos de esa manera, con entrada, proceso y salida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando analicen con eso se les va a facilitar el hecho de trabajar con lo que son los algoritmos. ¿Listo? Si no lo hacen así, se van a complicar la vida, la verdad no más. Entonces, en algunos casos se equivocan, les digo, o sea, ahí el problema, piden de entrada la base por altura, hacen el proceso, aquí puede que se equivoquen ya, y en la salida no muestran el área, muestran la base, muestran la altura, o sea, ya están mostrando otras cosas, ¿no? Por eso hay que entender muy bien el problema, ¿ya? Deben ser finitos, se nos dice, porque debe finalizar, les decía, en algún momento. Tiene un inicio y debe tener un fin, no puede ser infinito, ¿ya? Estas son las características más importantes de los algoritmos. Y hay algo más. Estos algoritmos deberían poder repetirse varias veces. O sea, deben permitir su ejecución las n veces que haga falta. O sea, y ojo, ¿no? Esto a tomar en cuenta, no son válidos, dice, ya, nos falta una tilde, no son válidos los que tras ejecutarse una vez ya no pueden ejecutarse por alguna razón. Ya, volvamos a esto. Miren, si aquí coloco la base 2, ya, y la altura coloco 3, el área de este triángulo va a salir 3 unidades cuadradas, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a salir así, ¿no es cierto? Pero este algoritmo, o sea, no es que solo funcione para esto y después no funciona más. Si yo meto otro valor, 4 de base y 5 de altura, debería también poderme calcular el área, o sea, debería salirme que esto es 10 unidades cuadradas, o sea, debe permitir que se pueda ejecutar con diferentes valores. Un algoritmo no es estático, es dinámico, o sea, si voy a hacer un algoritmo para sumar dos números, pues tiene que funcionar para cualquier número, para poder sumar primero, no sé, un 5, un 7, después un 10 y un 20, debería seguir funcionando el algoritmo. No es que el algoritmo solo funciona con estos dos valores, si metes estos valores ya no sirve, entonces ya no funciona, digamos. Ahí nuestro algoritmo estaría mal, ¿ya? Entonces ojo con ese detallito, ¿ya? Con esta situación de que debe poder repetirse, ¿listo? Debería poderse ejecutar, incluso introduciendo otros valores. Eso implica que debemos definirlos, diseñarlos y construirlos pues, de una forma genérica, ¿no? Para que funcione varias veces con distintos valores de entrada. ¿Listo? Con estos conceptos vamos a iniciales. Nos falta ver una segunda parte que es más larguita. Vamos a detener acá la grabación para que no sea muy larga, y en la siguiente parte pues ya vamos a ver los otros conceptitos de los algoritmos.